Su imposibilidad de competir con el cine norteamericano, estas cintas retratan la vida cotidiana de las ciudades peruanas. A pesar del éxito, Amauta Films no pudo hacer frente a la competencia y en 1940 dejó de operar. Pero el cine produjo otro fenómeno de masas. Acompañaban a las películas espectáculos con cantantes de música criolla. Figuras que triunfaban en la radio ahora brillaban en los cines. Las damas del criollismo, Jesús Vázquez y Alicia Lizárraga, eran estrellas habituales de antes y después de las películas. En el Perú, Manuel Prado y Ugarteche es proclamado presidente en 1939. Prado era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y pertenecía a la aristocracia peruana. Gobernó al tiempo que afrontó los rigores de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo los beneficios de Estados Unidos conforme se fue resolviendo el conflicto bélico. El 24 de mayo de 1940, un pavoroso terremoto azota Lima, causando gigantescos daños. Las antiguas construcciones de Chorrillos y Barranco, ante la intensidad del movimiento, se vinieron abajo, provocando cientos de víctimas. La República del Ecuador, que recién se había formado en 1830, al separarse de la Gran Colombia, vivía obsesionada con expandirse. El Perú padecía desde el siglo pasado los reclamos ecuatorianos, que pedían para sí los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. El 5 de julio de 1941, los ecuatorianos atacaron las guarniciones peruanas del río Zarumilla. El gobierno de Manuel Prado ordenó la movilización inmediata. Tropas peruanas, dirigidas por el general Eloy G. Ureta, hicieron retroceder a los invasores. Este fue el inicio de una guerra que duró apenas un mes y que se extendió por toda la zona del Zarumilla y la región amazónica oriental. Las tropas peruanas ocuparon la provincia del Oro. Ecuador pidió una tregua y se rindió. En enero de 1942 se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que establecía la frontera entre ambos países. Después de la firma, el Perú retiró sus tropas del Ecuador. El capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, escribió un capítulo en el libro de los héroes al inmolarse defendiendo la patria. En los combates aéreos merece una mención especial el cuerpo de paracaidistas. En 1945 se convocan a elecciones en el Perú. El doctor José Luis Bustamante y Rivero gana los comicios derrotando al mariscal Eloy G. Ureta, héroe de la guerra con el Ecuador. Bustamante y Rivero era el candidato del Frente Democrático Nacional, formado por intelectuales y políticos de tendencia moderada, que recibieron todo el apoyo de los agroexportadores y las Fuerzas Armadas. Bustamante y Rivero negoció con el APRA su vuelta a la legalidad, a cambio de los votos apristas para su candidatura. Tras muchas deliberaciones, Aya de la Torre aceptó el acuerdo a cambio de la mayoría parlamentaria y la inclusión de 2 apristas en el gabinete ministerial. Ya en el gobierno, el APRA obligó a poner en práctica un programa de subsidios y controles de precios que originarían un grave desabastecimiento y la consiguiente especulación en los mercados. Esta situación produjo un clima de grave inestabilidad social. En 1947, la bancada aprista no se presentó a la instalación del Parlamento. Entonces, la derecha llamó a formar una alianza nacional contra el APRA. La violencia llegó a su clímax con el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, opositor al APRA. Bustamante intentó un último esfuerzo con el Movimiento Popular Democrático, pero quedó atrapado en una suerte de fuego cruzado. En este clima enrarecido, el APRA buscó apoyo en las tropas, mientras la derecha llamaba a los altos mandos militares. La crisis terminó en 1948, con la sublevación en Arequipa del general Manuel A. Odría, quien a la postre relevaría a Bustamante en el poder.
En la década de los 40, Lima sigue creciendo. Las migraciones de la región andina tomaban forma de gran invasión. Así, se forma un gran cinturón urbano, dando lugar a las primeras barriadas. Muchas familias de bajos recursos se desplazan también a estos lugares, abandonando los antiguos callejones y quintas. A partir de 1940, la radio capta las preferencias de todos los públicos. Radio Nacional y Miraflores habían señalado el rumbo a Radio América, Victoria y Libertad. Son las épocas de las transmisiones de fútbol, de los programas de música criolla en los salones auditorios y del sermón de las 3 horas. Se consolida en el Perú la literatura agraria con las obras de Ciro Alegría y José María Arquedas. La denuncia de un mundo injusto en los Andes, donde viven miles de peruanos, se torna más fuerte en los contenidos antes que en los hallazgos formales. Obras como Los perros hambrientos, de Alegría, o Jaguar Fiesta y Agua, de Arguedas, retratan con crudeza estas realidades. En el Perú de 1948 la situación era más que incierta. Protestas populares a causa del desabastecimiento. Se suman las marchas de estudiantes y sindicatos. El ejército y los sectores oligárquicos presionaban para que se tomen acciones drásticas contra el APRA, que gozaba del apoyo popular. En febrero del 48, Bustamante elige un gabinete militar y acusa al APRA de preparar un complot. Los apristas optan una vez más por la rebelión. En la mañana del 3 de octubre de 1948, algunos oficiales del ejército, junto con la marinería del Callao, se sublevan asaltando barcos de guerra e intentan tomar el castillo del Real Felipe. Tras un corto pero sangriento combate, la revuelta fue controlada a las 4 de la tarde. Se dice que hay un centenar de subversivos muertos. Los líderes apristas negaron cualquier vínculo con el movimiento. Aya de la Torre pasó a la clandestinidad y en 1949 se refugiaría en la Embajada de Colombia. El ejército exigió al presidente mano dura contra el APRA, pero Bustamante se negó rotundamente. Entonces, los militares y la oligarquía le retiraron su confianza. El Perú vivía un clima de inestabilidad política con una inflación galopante y las protestas a la orden del día. El 27 de octubre de 1948 estalla en Arequipa la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel A. Odría. El nuevo gobierno de Odría juramenta el 3 de noviembre. Como diría el poeta Martín Adán, todo había vuelto a la normalidad y el Perú lucía un nuevo presidente militar y también su primera medalla de oro conseguida por el tirador Edwin Vázquez en las Olimpiadas de Londres. En el Estadio Nacional, se rinde homenaje a la delegación y luego impone medallas de oro a Edwin Vázquez, campeón panamericano de tiro, que representó al Perú en las justas deportivas. Tras el golpe de Estado de 1948, el general Manuel A. Odría impone un gobierno autoritario y represivo, sin Congreso ni libertades, suspende las garantías individuales e inicia una cacería contra partidarios del APRA y de los grupos de izquierda. Promulga la Ley de Seguridad Interior de la República para frenar opositores. Odría adoptó una política económica de corte liberal, con una menor intervención del Estado en el aparato productivo y en el mercado. Aumentó la inversión extranjera, principalmente norteamericana, mediante una legislación favorable al capital foráneo. La oligarquía agroexportadora apoya estas medidas. En 1950, Odría convoca a elecciones y quiere ser el candidato único.
La oposición designa como su representante al general Ernesto Montañe, quien es acusado inmediatamente